52. Ya había llegado a un acuerdo con dónde me encontraba, recientemente jubilada de mi carrera docente, viviendo en una casa tranquila, enclavada en las afueras de la ciudad, y llenando mis días con jardinería y libros. Mi esposo había fallecido hace 5 años, y desde entonces había encontrado consuelo en una rutina sencilla. Pero nada podría haberme preparado para los cambios que llegaron cuando mi hijastro Alex vino a vivir conmigo. Alex tenía 22 años, recién salido de la universidad, con el sueño de comenzar su carrera como diseñador gráfico en la ciudad. Su padre y yo nos habíamos casado solo 2 años antes de su fallecimiento, y aunque Alex y yo no tuvimos muchas oportunidades de conectar en ese entonces, siempre habíamos sido cordiales. Cuando Alex me llamó hace unos meses, no había sabido nada de él en un tiempo. «Hola, Mara», dijo con voz un poco dubitativa. «Sé que esto es un poco repentino, pero necesito pedirte un favor». Oí la preocupación en su voz y antes de que terminara, supe lo que había sido. Iba a preguntar. Estaba entre trabajos, intentando afianzarse en un sector competitivo y tenía problemas con el alquiler. Le dije que podía quedarse conmigo todo el tiempo que necesitara hasta que encontrara un trabajo estable y un lugar propio. Recuerdo el día que llegó. Había pasado la mañana limpiando la habitación de invitados, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Con el paso de las horas me puse ansiosa, algo que no había sentido en años. ¿Cómo sería tener a alguien tan joven viviendo bajo mi techo otra vez? Hacía tanto tiempo que no compartía mi espacio con nadie, y mucho menos con un hombre de su edad. Cuando finalmente llegó en su viejo y destartalado coche, salí a saludarlo y me sonrió con esa misma sonrisa familiar que recordaba de las reuniones familiares. Pero algo era diferente ahora. Ya no era el adolescente torpe que había conocido. Alex se había convertido en un joven alto, de hombros anchos y con un aire seguro de sí mismo. «Hola, Mara», dijo, tirándome a un abrazo rápido. «Bienvenida», respondí sintiéndome un poco fuera de lugar. «Espero que el viaje no haya sido tan malo». «No, estuvo bien. Gracias por dejarme quedarme aquí». Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Alex pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o buscando trabajo. Hice todo lo posible por no molestarlo. No quería ser la madrastra dominante, pero había algo diferente en la casa con él. Noté pequeños detalles como la forma en que me sonreía desde el otro lado de la mesa o cómo se quedaba en la cocina un poco más de lo necesario charlando conmigo sobre su día. Era agradable tener a alguien cerca. No podía negar que una noche, unas semanas después de que se mudara, sucedió algo inesperado. Me había acostado temprano. La casa estaba tan tranquila como siempre. Probablemente era alrededor de medianoche cuando oí el suave crujido de la puerta de mi habitación al abrirse. Me di la vuelta apenas despierta y vi a Alex de pie en la puerta. «Alex», murmuré confundida. «¿Está todo bien?» Srenia. La habitación. Su figura se recortaba contra la tenue luz que venía del pasillo. Su rostro era difícil de leer en las sombras, pero podía sentir que algo le preocupaba. «No podía dormir», dijo en voz baja. Caminando hacia mi cama, me incorporé frotándome los ojos. «¿Pasa algo?» Dudó y luego se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. «No lo sé», dijo finalmente. «Supongo que me he estado sintiendo un poco perdido». Había algo en su voz que me conmovió. Siempre había visto a Alex como un hombre joven, capaz y seguro de sí mismo, pero en ese momento parecía tan vulnerable. Sin pensarlo, extendí la mano y la puse en su brazo, ofreciéndole el poco consuelo que pude. «Vas a estar bien», dije suavemente. «Es solo una mala racha por la que todos pasamos». En algún momento me miró, luego sus ojos buscaron los míos, y por un momento el aire entre nosotros se sintió diferente, más denso. No sé cómo describirlo de otra manera. Debería haber tirado.
Debería haber dicho algo para romper la tensión, pero en lugar de eso me quedé quieto. Mi mano se detuvo en la suya. Brazo, gracias, Mara, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Asentí sin saber qué más decir. Se levantó lentamente, su mirada se posó en mí un segundo más, antes de girarse y regresar a su habitación cuando la puerta se cerró tras él. Me recosté con el corazón acelerado en el pecho. No sabía qué pensar del momento que acabábamos de compartir. ¿Era solo mi imaginación o algo realmente había cambiado entre nosotros? A la mañana siguiente todo volvió a la normalidad. Alex actuó como si nada hubiera pasado. Charló conmigo durante el desayuno sobre su búsqueda de trabajo y sus planes para el fin de semana, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Intenté apartarlo de mi mente, diciéndome que le estaba dando demasiadas vueltas, que simplemente me sentía sola y malinterpretando la situación. Pero a medida que pasaban los días, no. Sentí justo después, mientras subía a la cama, Alex me llamó Marla. Me detuve en las escaleras y me giré para mirarlo. Estaba de pie al pie de los escalones, con las manos en los bolsillos y una mirada incierta en su rostro. Sí, pregunté. Mi corazón latía con fuerza. Solo quería darte las gracias por todo, dijo con voz suave. Has estado ahí para mí de maneras inesperadas y solo no quiero arruinar las cosas entre nosotros. Sonreí suavemente, aunque había un nudo apretándome en el pecho. No estás arruinando nada. Alex, ambos solo estamos descifrando cosas. Él asintió con la cabeza, buscando los míos. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Alex. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, no pude evitar pensar en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La casa se sentía diferente con él dentro, más viva, más complicada, pero también más satisfactoria. Pasaron las semanas y seguimos bailando alrededor de este delicado equilibrio. Hubo momentos en los que la tensión entre nosotros aumentaba cuando nuestras manos se rozaban o nos sentábamos demasiado cerca en el sofá, pero nunca hablamos de ello. Ambos sabíamos que algo había cambiado, pero ninguno de los dos estaba listo para dar el siguiente paso. Una noche, después de que Alex consiguiera oficialmente su trabajo, decidimos celebrarlo. Pedimos comida para llevar, abrimos una botella de vino y pasamos la noche hablando de su futuro, sus planes y su emoción por lo que estaba por venir. Pero a medida que avanzaba la noche y el vino nos relajaba, la conversación derivó hacia nosotros, hacia esa noche en la cocina, hacia el beso. No he podido dejar de pensar en ello. Alex admitió en voz baja, sus ojos fijos en los míos, en ti. Tragué saliva con fuerza, el nudo en el pecho se apretaba. Yo tampoco. Susurró. Extendió la mano y tomó la mía entre las suyas. Su pulgar rozó suavemente mi piel. Sé que esto es complicado, dijo en voz baja, pero no me importa. Solo quiero estar contigo. Mi corazón se aceleraba. Mi mente me gritaba que me detuviera a pensar en las consecuencias, pero en ese momento solo podía pensar en él, en cómo me hacía sentir viva de nuevo, en la conexión que teníamos que parecía desafiar la razón. Yo también quiero eso. Finalmente admití, mi voz apenas era un susurro, y con eso mi última resistencia se derrumbó. Nos apoyamos el uno en el otro, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de todo el anhelo, todo el deseo que habíamos estado conteniendo durante tanto tiempo. Esta vez no hubo vacilación, ni alejamiento. Esa noche todo cambió. Entre nosotros cruzamos una línea que ambos sabíamos que no podíamos descruzar, pero ninguno de los dos quería. Fue un desastre, complicado y completamente inesperado, pero también fue real, y en ese momento eso fue todo lo que importó. Mientras yacíamos juntos, el peso del mundo se alivió momentáneamente. Me di cuenta de que la vida no siempre sigue las reglas. A veces te lanza a situaciones que nunca imaginaste con personas que nunca. Es de esperar, y a veces solo tienes que dejarte sentir.
incluso si es complicado, incluso si no es como pensabas que sería tu vida, porque al final la vida es corta y quizás, solo quizás, la felicidad no siempre llega como crees.